su seno de paz. Me lleva a su seno de paz. Por eso en mis horas de negro dolor, yo busco el consuelo de mi Redentor. Venid si por Cristo ser salvo queréis, al lado de Cristo lugar hallaréis. Al lado de Cristo lugar hallaréis. Su paz os ofrece, su paz Él os da. Aquel que le busca ser salvo podrá. Yo fui mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Mas hoy Jesucristo me dio libertad. Jesús es la fuente de la redención. Él sana las llagas de mi corazón. Él sana al leproso, al ciego da luz. Por eso confío tan solo en Jesús. Por eso confío tan solo en Jesús. Cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, cuán bueno es Dios, su amor me dio. Es siempre fiel, es siempre es siempre fiel, no me dejará. Me cuidará, me cuidará, me cuidará. Es mi buen pastor. Le serviré, le serviré, le serviré, viviré por él. Grande amor sublime eterno, más profundos que la mar y más alto que los cielos, insondables y sin par. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime
sublime eterno, en la cruenta cruz murió. Mi bendito Jesucristo, mi castigo así llevó. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Grande amor sublime eterno, soy indigno pecador, mas el Hijo incomparable dio su vida en mi favor. Él me abrirá la puerta y así entrar podré. Redención me ha comprado y perdón me da por fe. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo a mí me rescató. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada le faltará. Si desfalleces en tu labor,
regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Yo no quiero pecar, yo no quiero errar, ofender a mi Dios, yo no quiero jamás, quiero andar en la luz que me da mi Jesús, mas no quiero pecar contra Dios. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada y deleita al Señor. Santamente vivir es la vida mejor, es la vida que agrada al Señor. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestra vida no comienza en esta tierra cuando nacemos, ni termina cuando dormimos. Dice en Romanos 8, el versículo 29 en adelante, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, no olvides su amor. Desde la eternidad hasta la eternidad. Alma mía, bendice al Señor. Nada entiendo, Señor, no puedo soportar. Tú conoces, Señor, mi dolor. De rodillas te imploro tu paz. Alma mía, bendice al Señor. Alma mía, que cansada estás. Alma mía, que llorando vas. Él nos levantará, curará este dolor. Alma mía, bendice al Señor. Ovejita perdida, Él es tu pastor. Él te quiere en sus brazos llevar. Entrega tu dolor, contigo llorará.
llevas de tu mano en dolor y alegría, hasta entrar de nuevo en tu presencia. Derribados, mas no destruidos, con tristeza, mas no desesperados, no mirando las cosas que se ven, sino aquellas que no vemos, pero son eternas. Muy buenos días, amada iglesia. Damos gracias al Señor por esta semana que hoy inicia, porque nos da vida, porque estamos aquí, por sus misericordias, por su fidelidad, por su bondad. Esta semana que pasó fue muy difícil para nosotros. El lunes a la 1 de la mañana recibí la llamada del hospital. Don Ricardo Vesga Niño, nuestro hermano, amigo, había partido con el Señor. Se fue a descansar, durmió. Fue muy duro ir y contarles a los familiares, a mi esposa, en esos momentos. No dormimos, tratando de consumir esa noticia, de digerirla. El día jueves recibimos 2 noticias. En la mañana, nuestra hermana Delia Munevar también descansó con el Señor. Su familia estaba bastante dolida, como era de esperarse. Pero en la tarde también la noticia de que nuestra hermana Yolanda Ibáñez descansaba en el Señor. Se fue a dormir también. 3 de nuestros hermanos. 3 hermanos que impactaron nuestras vidas. La hermana Delia fue una de las personas que instruyó en los caminos del Señor a nuestro pastor Luis Prada. Los otros, Ricardo Vesga, se levantó junto con doña Aura, su mamá, en la 2 Norte, pero también llevó luego a la iglesia a sus hijos, y después de un tiempo llegaron a nuestra congregación junto con su esposa a congregarse hace más de 5 años, y los 3 impactaron nuestras vidas. Don Ricardo tenía el don de servicio, él vivía para servir. Nuestra hermana Yolanda, ella tenía el ministerio de consolar a otros. A diario ella estaba enviando audios, devocionales, himnos. Ella me decía: pastor, yo no tengo voz, pero yo sé que mi voz la escucha el Señor. Y cuánto nos habló el Señor a través de la vida de ella. Así que ha sido una semana bastante difícil para nosotros como iglesia. Pero hoy quiero hablarles de la palabra acerca de esta situación que hoy nos embarga, estas noticias que hoy nos duelen por la ausencia. Quiero además decirles que el servicio de hoy va a ser largo. ¿Por qué? Porque a los 3 les gustaba cantar, principalmente a las hermanas Yolanda y Delia. Ellas cantaban todo el tiempo y sus himnarios marcados, sus himnos favoritos, son más los que están marcados que los que están sin marcar. Eso habla de lo que significaban los himnos para ella. Y vamos a honrar hoy al Señor y a honrar también la memoria y ministerio de ellos, cantando mucho. Y espero que usted desde su casa ya nos haya acompañado a cantar en estas alabanzas que acabaron de escuchar y las que vamos a seguir escuchando. Y hoy quiero hablar
entonces de 4 deseos. Y así he llamado al mensaje. Pide 4 deseos. No es una lámpara que se frotó y un genio que salió. Son 4 deseos que nos muestra el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses. 4 deseos que él tuvo. Y son 4 deseos que deben marcar la vida de todo cristiano. 4 deseos que nos hablan de lo que acaba de ocurrir con nuestros hermanos Ricardo, Yolanda y Delia. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 19 al 26. Teniendo en cuenta esto, el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba encarcelado. Él estaba preso y esperaba salir, pero no sabía si iba a salir. De hecho, no sabemos si esta fue una carta escrita en alguna de las prisiones al inicio de su ministerio. Algunos, y creo que la mayoría, están de acuerdo en que fue una de sus últimas cartas, de las cartas de la prisión, una de sus últimas, de la cual nunca salió. No sabemos. Pero era prisionero. Y tenía 4 deseos, y les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 19 al 26. Dice así: pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por la muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Me siento presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús, a causa de mi presencia otra vez entre ustedes. Les invito a orar para que le pidamos al Señor sabiduría al meditar en esta su palabra. Padre, gracias te doy por la vida que tú nos das. Gracias por regalarnos personas tan preciosas. Ricardo, Yolanda, Delia, tus hijos, nuestros hermanos en Cristo. Gracias porque nos los diste por un espacio de tiempo. Gracias porque pudimos disfrutarlos. Pudimos tener la convicción, la necesidad también de acercarnos a ellos y de disfrutar de su vida y de su ministerio mientras estaban aquí. Te pido, Señor, que hoy a través de tu santa palabra tú seas hablándonos, hablando al corazón, y que tú seas trayendo consuelo a cada uno de los dolientes, porque tú, Señor, eres el Dios de toda consolación. Te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pide 4 deseos, porque esos 4 deseos los tuvo el apóstol Pablo. No sé cuántos de ustedes han viajado por tierra entre Cúcuta y Bucaramanga. Yo lo he hecho muchas veces. No es que me guste mucho, son muchas vueltas, muchas bajadas, muchas subidas, mareo, trancones. Pero después de que uno sale de Cúcuta, va por Los Vados, ese lugar precioso, pasa por la vía que da Chinaco, Tabo, Chalema, llega a Pamplona, ese frío delicioso, y comienza a subir las montañas.
Cuando uno pasa por Berlín, ese es otro espacio espectacular, otro paraje precioso donde uno puede ver las maravillas del Señor. Pero el cuerpo está cansado, ya quiere llegar a Bucaramanga. Luego llega al Picacho y uno se siente un poco tranquilo. Pero luego de bajar del Picacho, uno ve Bucaramanga a la izquierda, al fondo, y uno dice, ya casi vamos a llegar. El problema es que pasa 1 hora y media y todavía no llega a Bucaramanga, porque se ve tan cerca, pero son tantas vueltas que se hace lejos el viaje, se hace largo, tal vez por la ansiedad de llegar rápido a esa ciudad que se ve tan preciosa desde las montañas. Algo así era la vida del apóstol Pablo. Él estaba viviendo y estaba preso, pero había una ciudad que él tenía en mente, ¿no? Él en varias de sus cartas, por lo menos en 2, habla de los ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20, ahí es uno de esos pasajes. Ciudadanos del cielo, porque él estaba esperando en esa ciudad, en la misma que esperaba Abraham, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero él deseaba llegar allá y lo veía cerca, pero aún no. Estaban sus hermanos, estaba la iglesia, estaban sus prisiones, el ministerio que tenía en sus prisiones. Y es por eso que él habla de estos 4 deseos, cuando hay algo que queremos alcanzar y lo vemos, pero aún parece lejos. Y hay un deseo que es bueno, un deseo que es mejor, un deseo que es muchísimo mejor y un deseo que es superior. Y vamos a hablar primero del deseo bueno, del buen deseo que tenía el apóstol Pablo, y lo encontramos en el versículo 19. Pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Algunos sugieren que el apóstol Pablo está hablando de la liberación del cuerpo como si fuera platónico, ¿no? El cuerpo como la cárcel del alma, pero no, las referencias que da el apóstol Pablo en este capítulo parecen mostrar que el apóstol Pablo sí estaba pensando en salir de prisión. Y era un deseo que tenía, un deseo bueno que tenía el apóstol Pablo. Y sé, decía él, que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Él deseaba salir de la prisión. ¿Era un deseo bueno o un deseo malo? Era un deseo bueno. La pregunta es, ¿era el deseo de Dios o no era el deseo de Dios? Y hay momentos, queridos hermanos, cuando deseamos cosas buenas. ¿Qué hay de malo en que el Señor sane a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo? ¿Qué hay de malo en orar por sanidad de una persona que está sufriendo? ¿Dañaríamos algún plan de Dios si le pedimos que nos saque de este aprieto económico? La empresa se está quebrando y hemos orado al Señor que nos saque de la quiebra y nos restaure económicamente como empresa, como familia. ¿Hay algo de malo en eso? Seguramente no. Pero esos deseos buenos pueden ser respondidos sí o no de parte del Señor. Y tenemos que estar seguros por la fe que Dios siempre tiene el control y que muchas veces nuestros deseos no están acordes a los deseos del Señor. Y tenemos por fe que someternos delante de Él. Años más tarde, el apóstol Pablo le escribiría desde la cárcel a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y le dice: yo estoy preparado
mi carrera hasta aquí ha llegado, he guardado la fe. Por lo demás me espera, y comienza a hablar de lo que le espera. En otras palabras, a pesar de que no fue la voluntad de Dios de que el apóstol Pablo saliera de prisión, esto no quebró su fe. La robusteció a tal punto que esa segunda carta a Timoteo, esa segunda y preciosa carta que tenemos hoy en nuestra Biblia, nos habla de una fe de un hombre que está dejando ya su testamento. Y es una fe puesta en el Señor, que espera la gloria del Señor en su vida. Así que es posible recibir los no de Dios, pero esto no debe quebrar nuestra fe, debe robustecerla, porque sabemos que aunque lo que nosotros deseamos muchas veces es bueno, por alguna razón, si para el Señor no lo es, debemos descansar en que Él siempre tiene lo mejor, aunque no lo notemos, aunque no lo entendamos. El primer deseo, que es el deseo bueno, puede ser concedido o no de parte del Señor. Pero vamos al segundo deseo, versículo 21 y 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si ven el paralelo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, ¿cuál escogeré? No lo sé. Y dice el versículo 24, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes, pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. La pregunta es, este segundo deseo de Pablo, porque él sí tenía deseos de ser liberado, pero tenía un deseo mayor o mejor que el ser liberado, y era el servir a los hermanos. Y de hecho, con esta carta él estaba sirviendo. La cárcel para Pablo no eran una obstrucción para su ministerio, eran una plataforma diferente para su ministerio. Si ustedes ven en varias de las cartas, sobre todo en esta, fíjense ahí en el capítulo 1, versículo 14, versículos 13 y 14 mejor. De esta manera, mis prisiones por la causa de Cristo han sido conocidas en todo el pretorio y entre todos los demás. La mayoría de los hermanos, tomando ánimo en el Señor por mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El deseo de Pablo era salir, ser liberado, pero había un deseo mayor que ese, que era servir a los hermanos y edificar a la iglesia, y lo estaba haciendo incluso en la cárcel. Y es chistoso que habla de los hermanos en el pretorio. ¿Quiénes eran los hermanos del pretorio? ¿Quiénes eran los del pretorio sino los guardias? Él podía ver en los guardias a esos malos que venían a torturarlo quizás con sus palabras, a maltratarlo con su forma de tratarlo, pero estaba el evangelio de por medio. Y el apóstol Pablo tenía esa capacidad del Señor de hablarles a todos aquellos cuantos el Señor ponía a su lado. Y queridos hermanos, las palabras del apóstol Pablo y su deseo mayor, versículo 22, pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera. Esto nos tiene que llevar a pensar en algo, y les estoy hablando a ustedes que están en casa ahora que estamos otra vez en cuarentena como iglesia. Ustedes que están allá en el mueble o en la silla del comedor o incluso en la cama. ¿Qué estamos haciendo nosotros para servir al Señor? ¿Estamos haciendo con nuestras vidas algo fructífero, como decía el apóstol Pablo? ¿Hay algo en nuestra vida que tiene como principal proyecto o principal propósito servir al otro?
Tenemos personas que dejaron huella en nuestro corazón. La hermana Delia dejó huella profunda en su familia y el hermano Luis Prada. La hermana Yolanda dejó huellas profundas en el corazón de mi esposa, en el corazón de muchas personas de la iglesia que recibían a diario sus devocionales, en mi vida cuando yo recibía su amor puro. Nuestro hermano Ricardo Vesga dejó huella profunda porque él podía dejar de hacer lo que quisiera que estaba haciendo. Tomaba su carro blanco y se iba a recoger pastores a la parada, a llevarlos a hacer compras, a comprar dulces para los niños en las iglesias en Venezuela. Me parece que eso es no desperdiciar la vida. Me parece que eso es tener la vida para algo fructífero, algo que bendiga al otro. Estamos viviendo tiempos únicos como iglesia en Cúcuta. Tenemos 5 obras nuevas alrededor de nuestra ciudad. Y a veces me duele que hay personas que están viniendo de los Estados Unidos para hacer lo que los locales deberían hacer. Yo agradezco al Señor por la cantidad de personas de la iglesia Casa de mi Señor que se han acercado y están yendo a las comunidades a servir. Gracias a Dios porque somos bastantes. Pero yo estoy seguro de que aquellos que todavía no han puesto su vida al servicio del Señor para otros, para bendecir a otros, están a tiempo de llamar, decir, ¿qué puedo yo hacer desde mi casa sin salir? Porque no vamos a exponer a nadie. De hecho, si el apóstol Pablo podía fundar, podía motivar, enseñar, robustecer a las iglesias desde la prisión, sin internet, sin teléfonos, sin computadores, ¿será que usted con todas esas herramientas no podrá hacerlo? El segundo deseo del apóstol Pablo era servir a sus hermanos, aún estando en prisión. Y ese deseo el Señor siempre lo cumple. Cuando hay alguien dispuesto a servir al Señor, el Señor siempre estará dispuesto a poner trabajo laborioso, a poner una obra especial para esa persona. Una invitación a no ser negligentes. Pero, ¿cuál es el tercer deseo del apóstol Pablo? Y aquí no se me asusten, porque hay un deseo bueno, hay un deseo mejor y hay un deseo muchísimo mejor. Versículo 23 y 24, pero principalmente el 23. Me siento presionado por ambas partes, es decir, si vivir o morir. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Leyendo algunos textos, me he dado cuenta de que para algunos el apóstol Pablo estaba pensando en quitarse la vida. A mí no me parece congruente con la teología del apóstol Pablo ni con lo que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se ve en la carta a los Filipenses, no se ve destruido, no se ve ni siquiera, no hay un atisbo de depresión. El capítulo 4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Depresión? No. Subraye si quiere cuando lea la palabra gozo y alegría en la carta a los Filipenses. ¿Quiere que leamos algunos? Versículo 4 del capítulo 1, siempre intercediendo con gozo por todos ustedes en cada oración mía.
Versículo 18, que pues solamente que de todas maneras Cristo es anunciado, sea por pretexto, sea por verdad, y en esto me alegro, pero me alegraré aún más. Versículo 25, aún permaneceré con ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. Capítulo 2, versículo 2, completen mi gozo. Capítulo 2, versículos 17 y 18. Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. De igual modo, gócense también ustedes y regocíjense conmigo. Y pueden encontrarla unas 12 veces más, la palabra gozo o regocijo. ¿Estaba el apóstol Pablo pensando en suicidarse porque estaba depresivo en la cárcel? No. No hay razón para pensar en eso. Pero para Pablo, morir era muchísimo mejor por causa de Cristo. Ahora se ha hecho muy de moda, cuando alguien muere, decir, por fin se graduó. Ya se graduó. Como que obtuvo lo que siempre deseó. Hermanos, hermanas, amigos, qué triste es estar aferrado a esto temporal, donde sufrimos, donde lloramos. El cuerpo de los hermanos Ricardo, Delia y Yolanda estaba sufriendo mucho. En las últimas semanas, el cuerpo de estos hermanos ya no tenía casi vida. Ellos estaban desconectados de esta realidad, no estaban sufriendo. 2 de ellos, de hecho los 3 estuvieron intubados. Ellos querían regresar y vivir sometidos a una cama o a una silla de ruedas. Le escuché a la hermana Yolanda varias veces decir, quiero estar con mi Señor. Había tantas luchas aquí. Había tanto dolor, deudas, situaciones de pandemia. Y a ella le gustaba tanto alabar al Señor, que incluso alguna vez le dijo a mi esposa, cuando yo me muera, yo quiero ver al Señor y yo lo primero que voy a hacer es cantar el número 47, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Había un deseo de quedarse en esta tierra? Tal vez para ellos sí, para seguir sirviendo a su familia y sirviendo a los hermanos, honrando al Señor. Pero hay un deseo muchísimo mejor para el cristiano. Entonces la muerte no es un enemigo despreciable. La muerte debe ser incluso algo deseable. El apóstol Pablo no estaba loco, solo que él sabía lo que vendría después de tantas vueltas de la vida. Por fin llegaría a la ciudad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y creo que cuando tenemos tanto temor, tanto pánico, tanto miedo a la muerte, algo no está funcionando en nuestro conocimiento del Señor. No estoy diciendo que estemos deseando la muerte todo el tiempo, pero sí que sean vidas funcionales mientras estemos aquí. Yo estoy seguro de que el Señor me llevará cuando ya Él haya terminado lo que quería hacer a través de mí. No antes de tiempo, ni después de tiempo. Yo quiero que el Señor me lleve cuando ya haya terminado la obra que Él ha dejado para mí. Pero es una obra por realizar. Pero lo que viene después es algo muchísimo mejor que todo creyente debe anhelar. Así que el pánico a la muerte, la zozobra por lo muerto, debe terminar cuando haya el conocimiento de la gloria eterna del Señor. Para todos aquellos que creen en Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo.
y el morir es ganancia. ¿Por qué? Tenemos un deseo bueno, un deseo mejor y un deseo muchísimo mejor, pero hay también un deseo superior. ¿Cuál es ese deseo superior? Versículo 20. Conforme a mi profundo anhelo, porque el término que hay allí como anhelo es algo profundo. Algunos dicen ardiente, ferviente anhelo. Conforme a mi ferviente anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o por la muerte. Y ese es el deseo superior. El deseo superior no es lo que yo haga, no es lo que me pueda pasar, si voy a salir de la cárcel o no, si voy a mejorar de la enfermedad o no. Es un deseo superior a servir al otro, es un deseo superior a gozar del Señor, que eso todo tiene que ver conmigo. El deseo superior es que Cristo sea exaltado en mi vida o a través de mi muerte, y eso es superior a cualquier cosa, porque en últimas honramos a los que se han ido, no por lo que ellos fueron, sino por lo que es el Señor, por la gracia del Señor. Y el apóstol Pablo creo que fue más funcional después de su muerte que durante su vida. Sus cartas, su vida y su ministerio han sido usados por Dios para transformar a la iglesia a través de los tiempos. Estoy seguro de que la muerte de nuestra hermana Delia, de hecho no es muerte, el descanso de ella, de la hermana Yolanda y del hermano Ricardo, ya están produciendo en sus familiares, por la múltiple gracia del Señor, frutos sobreabundantes, los que ellos nunca vieron tal vez estando entre nosotros, porque Cristo es glorificado. Y como lo decía Pablo también a los romanos, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Oramos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos recuerda que hay deseos que tú puedes cumplir o no. Está en tu soberana voluntad. Pero hay otros deseos que de hecho están en tu corazón, deseos mejores, de que nuestras vidas sean funcionales para otros, que nuestras vidas estén enfocadas en el servicio al otro y no ensimismándonos a nosotros mismos. Señor, qué triste que hay tantas personas viviendo para sí, acumulando y deseando acumular sin pensar en el otro. Pero gracias, Señor, porque por la fe en Jesús podemos tener un deseo muchísimo mejor. Y es que cuando partamos de este mundo, estaremos con el Señor. Veremos tu gloria, Padre Celestial. Y tenemos también un ardiente deseo, un deseo superior, que sea que vivamos o sea que muramos, el nombre de Cristo sea glorificado. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que no cree en Cristo Jesús como Salvador y está escuchando esto, tú le hables al corazón y le hagas entender a través de tu Santo Espíritu que solo Cristo puede salvar,
Solo Cristo puede dar gozo, solo Cristo puede llenar de gozo a una persona y traer consuelo aún en medio de las tribulaciones. Y gracias porque solo a través de Cristo tu Hijo podemos encontrar salvación y vida eterna. Consuela a nuestras familias afectadas y llénanos de gozo, el gozo tuyo, Señor. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión, cual alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Así por el mundo yo voy caminando, de pruebas rodeado y de tentación, pero a mi lado viene consolando mi bendito Cristo en la turbación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. A los pueblos todos del linaje humano, Cristo quiere darles plena salvación. También una casa para cada hermano fue a prepararles a la santación. Más allá del sol, más allá del sol,
Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol.